Imágenes icónicas de Isabel I resaltan su poder y estrategia política. De manera similar, se muestran imágenes de Cleopatra que ilustran su carisma y astucia. El Egipto ptolemaico, bajo el reinado de Cleopatra, fue un centro de riqueza y cultura. La influencia helenística se manifestó en la arquitectura, el arte y la filosofía del Egipto ptolemaico. Cleopatra, como faraona, personificó la fusión de las culturas egipcia y griega. La Inglaterra Tudor se caracteriza por su compleja situación política durante el reinado de Isabel I. La economía de la época Tudor experimentó un crecimiento significativo, impulsado por el comercio y la exploración. La religión en la Inglaterra Tudor fue un punto central de conflicto y cambio, marcando una era de transformaciones. Cleopatra ascendió al trono de Egipto en un periodo de intensa inestabilidad política y luchas de poder. Su relación estratégica con Julio César consolidó su poder y aseguró la estabilidad de Egipto frente a Roma. Posteriormente, su alianza con Marco Antonio y su trágico final marcaron el fin de la era ptolemaica y la anexión de Egipto a Roma. El ascenso de Isabel I al trono inglés estuvo marcado por complejas relaciones con sus predecesores. Isabel I enfrentó importantes desafíos de legitimidad al asumir el poder. Su reinado se caracterizó por la consolidación del poder y la superación de las controversias iniciales. Cleopatra implementó estrategias políticas para preservar la independencia de Egipto. Su diplomacia buscó equilibrar el poder entre Roma y otros reinos mediterráneos. Las alianzas estratégicas fueron cruciales para contrarrestar la creciente influencia romana. Isabel I implementó estrategias políticas para consolidar su poder en Inglaterra. El mantenimiento de la estabilidad del reino fue un objetivo central en las políticas de Isabel I. Las estrategias de Isabel I incluyeron alianzas diplomáticas y manejo de conflictos internos para asegurar la estabilidad política. Cleopatra demostró habilidades diplomáticas significativas en sus interacciones con líderes romanos. Sus relaciones estratégicas con gobernantes de la época consolidaron su poder e influencia política. La diplomacia de Cleopatra fue un factor clave en el mantenimiento de la estabilidad de su reino. Isabel I demostró una habilidad diplomática excepcional en sus interacciones con las potencias europeas. Su diplomacia estratégica mantuvo la estabilidad política y promovió los intereses de Inglaterra en un contexto internacional complejo. La reina Isabel I se comunicó y negoció con líderes mundiales para asegurar la seguridad y prosperidad de su reino. Cleopatra participó activamente en conflictos militares, demostrando su influencia en la estrategia de guerra. La batalla de Actium fue un conflicto naval clave en el que Cleopatra desempeñó un papel significativo. La estrategia naval de Cleopatra fue un factor crucial en sus esfuerzos militares y políticos. Isabel I implementó una estrategia militar enfocada en la defensa del reino y la expansión controlada. La derrota de la Armada Invencible fue un punto clave en la estrategia militar de Isabel I, asegurando el dominio marítimo. La estrategia militar de Isabel I se basó en la innovación táctica y la inversión en tecnología naval avanzada. El reinado de Cleopatra se caracterizó por una economía egipcia próspera, basada en su rica agricultura. Egipto, bajo el liderazgo de Cleopatra, ejercía un control significativo sobre el comercio en el Mediterráneo. La combinación de la riqueza agrícola y el dominio comercial contribuyó a la prosperidad económica de Egipto durante este periodo. El reinado de Isabel I en Inglaterra se caracterizó por un notable crecimiento del comercio marítimo. La exploración de nuevas rutas comerciales impulsó la economía inglesa durante el período isabelino. El comercio y la exploración fueron pilares fundamentales de la economía inglesa bajo el reinado de Isabel I. Cleopatra, más allá de su reinado, dejó un legado cultural significativo que perdura hasta nuestros días. Su influencia se manifiesta en diversas formas de arte, desde pinturas y esculturas hasta obras literarias y representaciones teatrales. La percepción histórica de Egipto y su cultura ha sido moldeada, en parte, por la figura icónica de Cleopatra. Isabel I fue una mecenas significativa de las artes y la literatura durante su reinado. Su patrocinio fomentó un florecimiento cultural que influyó profundamente en la identidad nacional inglesa. El legado cultural de Isabel I perdura como un testimonio de su impacto en la historia y el arte ingleses. En el Egipto ptolemaico, la religión desempeñó un papel central en la vida política y social. Cleopatra se asoció con deidades egipcias para fortalecer su legitimidad como gobernante. El culto a Isis, en particular, fue promovido por Cleopatra y se extendió por todo el Mediterráneo. La religión jugó un papel central en la Inglaterra Tudor, influyendo en la política y la sociedad. El anglicanismo, bajo Isabel I,
se consolidó como la religión oficial, marcando una ruptura con el catolicismo romano. Isabel I desempeñó un papel crucial en el establecimiento y la defensa del anglicanismo frente a las amenazas internas y externas. Cleopatra enfrentó conspiraciones internas que amenazaron su reinado y la estabilidad de Egipto. Las luchas por el poder dentro de la corte egipcia representaron un desafío constante para la autoridad de Cleopatra. La necesidad de mantener el control interno consumió gran parte de los recursos y la energía de Cleopatra. Isabel I enfrentó numerosos desafíos internos, incluyendo rebeliones que amenazaron la estabilidad de su reinado. Las amenazas a su trono provenían tanto de facciones internas como de conspiraciones externas, poniendo a prueba su liderazgo. La habilidad de Isabel I para superar estos desafíos internos consolidó su poder y definió su legado como monarca. Cleopatra enfrentó significativas amenazas externas, principalmente la expansión de la República Romana. La ambición de los líderes romanos representó un peligro constante para la estabilidad del reinado de Cleopatra. La vulnerabilidad de Egipto ante Roma requería alianzas estratégicas y una diplomacia astuta por parte de Cleopatra. Isabel I enfrentó significativas amenazas externas, incluyendo tensiones políticas y militares con España. La amenaza de invasión española representó un desafío crítico para la seguridad y estabilidad del reinado de Isabel I. Las tensiones con España se intensificaron debido a diferencias religiosas, políticas y económicas. Cleopatra, la última reina de Egipto, murió en el año 30 c, marcando el fin de la era helenística en Egipto. Se cree que Cleopatra se quitó la vida para evitar ser llevada a Roma como prisionera por Octavio. La muerte de Cleopatra consolidó el control de Roma sobre Egipto, convirtiéndolo en una provincia romana. Isabel I falleció, marcando el fin de una era en la historia inglesa. Su reinado dejó un impacto duradero en la política y la cultura de Inglaterra. El legado de Isabel I continúa influyendo en el mundo moderno. Isabel I y Cleopatra fueron líderes poderosas en sus respectivas épocas, moldeando la política y la cultura de sus naciones. Ambas reinas enfrentaron desafíos únicos, desde intrigas políticas hasta amenazas externas, demostrando astucia y determinación. A pesar de sus diferencias culturales y contextuales, Isabel I y Cleopatra dejaron legados duraderos que continúan influyendo en la historia y la cultura. Isabel I y Cleopatra, reinas de fuego y astucia, dejaron un impacto duradero en la historia y la cultura. Su legado perdura como símbolos de poder femenino, inteligencia estratégica y liderazgo visionario. El estatus icónico de Isabel I y Cleopatra se consolida a través de su representación continua en el arte, la literatura y el cine.